Ahora queremos ver qué es lo que pasa cuando aplicas operaciones inversas, sucesivamente, digamos. Y para entenderlo vamos a partir de algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo la siguiente operación, 10 más 5. Este más 5 representa una suma, representa que estoy sumando 5. ¿Qué pasa si yo aplico exactamente su operación inversa? ¿Cuál es la operación inversa a sumar 5? Pues restar 5, esa es su operación inversa. Y lo que yo voy a hacer es sumar 10 más 5 y luego restar 5. Y vamos a ver qué pasa. Tengo dos caminos para hacer esto. Un camino es primero que sume 10 más 5, ¿no? Y después el resultado le reste 5. Esa es una opción perfectamente legal. 10 más 5 son 15. Y 15 menos 5, ¿cuánto da? 10. Fíjense cómo partí del 10 y terminé con un 10, porque lo que hice fue aplicar sucesivamente la misma operación, pero su inversa. Es decir, sumé un 5 y luego resté un 5. Y lo que significa es que cuando yo hago una operación y su inversa, voy a neutralizar. De hecho, más 5 menos 5 lo podemos calcular aquí abajo. Si en vez de escribir esto yo escribo, por ejemplo, otra opción, pudo ser que yo hiciera 10 más 5 menos 5. ¿Y cuánto es 5 menos 5? Tengo 5 y me quitan 5, pues me queda 0. Esto es 10 más 0. Este 0 es el resultado de sumar 5 y restar 5, de 5 menos 5. Esto, de hecho, es lo que se conoce como el elemento neutro de la suma. ¿Cuánto es 10 más 0? Tengo 10 y no le pongo nada, pues me queda 10. Fíjense cómo llegó al mismo resultado. Ahora, lo que es interesante de esto es que cuando lo acomodo en esta segunda manera, directamente me queda, no tengo que, sé que esto es un elemento neutro, es 5 menos 5 me va a dar un 0 y eso no afecta el 10. Esta es la manera más cómoda, lo verán más adelante, de hacer este tipo de cuentas. Ahora supongamos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo 30 menos 10. Nuevamente este menos 10 es una operación que le estoy aplicando al 30 y esta operación es una resta. ¿Y cuál es la operación inversa de la resta? Pues la suma. ¿Cuánto tendría que sumar para neutralizar este menos 10? Si aquí neutralizaba un más 5 restándole 5, pues aquí tengo que usar la operación inversa. Y la operación inversa de la resta es la suma. Y le tengo que sumar exactamente el mismo número. Si no le sumo exactamente el mismo número, naturalmente no voy a neutralizar, me va a quedar otra cosa. Y como les decía arriba, lo que más nos conviene es poner primero 30 y luego hacer esta cuenta. Menos 10 más 10. Como entiendo que esto puede ser confuso todavía para algunas personas, voy a escribir simplemente más 10. Primero voy a poner el más 10 y luego voy a poner el menos 10. Lo que estoy haciendo es perfectamente legal. Estoy respetando el más 10, sigue en azulito, lo puse aquí, y el menos 10, que está en negro, lo puse acá, y se vale. ¿Ok? Esto que estoy haciendo se vale. Ahora, esto que es igual a 30, y lo que voy a hacer es hacer primero esta operación. Entonces va a ser 30 más 10, que es el azulito, menos 10, que es el negro. ¿Y cuánto me da más 10 menos 10? Pues yo tenía 10, pero pagué 10. ¿Cuánto me queda? 0 de nuevo. ¿Y cuánto es 30 más 0? Pues 30. Fíjense que de nuevo
regresamos al punto de partida. Esto solamente va a ocurrir si aplicamos sucesivamente las operaciones inversas, pero no solo ocurre para la suma o la resta, también ocurre, por ejemplo, en casos como la multiplicación o la división y la exponenciación y la radicación. Ahora partamos del siguiente caso. Supongamos que yo tengo un 2, ¿ok? Y lo voy a multiplicar por 5. ¿Cómo le harían para neutralizar este 5? ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? Pues la división. Y entonces para neutralizar este 5 necesito dividir entre 5. Y vamos a hacerlo de nuevo asociando, agrupando de diferentes maneras la operación. Voy a tener 2 por 5. Y después dividiré entre 5. Y vamos a ver qué me da. 2 por 5, ¿cuánto es? 10. Y luego me queda 10 entre 5. A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Que no cunde el pánico. Esto es 10. Y estoy escribiendo este 10 acá. ¿Ok? Y entonces lo único que hice fue meter un paréntesis aquí, que es lo que escribí acá. 2 por 5 entre 5. Bueno, ahora, una vez que he hecho esto, ¿cuánto es 10 entre 5? Es exactamente 2. Y de nuevo estoy recuperando lo que tenía originalmente. Pude haberlo hecho de otra manera, pude haberlo hecho así. Pude haber puesto 2 por y poner aquí 5 entre 5. Fíjense como aquí lo único que hice fue, en lugar de meter el paréntesis entre estos dos, metí el paréntesis entre estos dos y las operaciones voy a hacerlas primero aquí. ¿Cuánto es 5 entre 5? Si yo tengo 5 tortas y las reparto entre 5 personas, ¿a cuántas tortas les toca por persona? A una. Porque cualquier número entre sí mismo es 1. 3 entre 3, 1. 7 entre 7, 1. 5 entre 5, 1. Y entonces esto me queda justamente un 1. 5 entre 5 es un 1. Entonces voy a escribir aquí el 2 por, y aquí el 1, 2 por 1. ¿Y cuánto es 2 por 1? Pues 2. Y de nuevo recupero lo que tenía originalmente. Recuerden, esto solo se vale cuando estoy aplicando la misma operación pero inversa. Multiplicación y división, suma, resta. Naturalmente lo mismo va a ocurrir si yo hago primero la división y luego la multiplicación. Voy a hacer un ejemplo muy rápido de esto. Y entonces, por ejemplo, supongamos que tengo 15 entre 3. Y para neutralizar este entre 3 tendría que multiplicar por 3. ¿Qué esperamos que pase? Voy a tener 3 entre 3 por 3 y esto se neutralizará. Lo voy a hacer en esta ocasión 15. Primero 15 entre 3 y luego voy a multiplicar por 3 para que no haya tanta confusión. 15 entre 3, ¿cuánto es? 5, porque 3 por 5, 15, y 5 por 3, ¿cuánto da? 15. Voy a repetir esto último que hice. Primero calculé cuánto era 15 entre 3, esto da 5. Si no están seguros, usen la calculadora o seguras. Y lo que hice fue escribir este 5 acá. ¿Ok? Y me queda 5 por 3 es igual a 15. Y de nuevo recuperamos el número del que partimos. Entonces, no importa si yo divido o multiplico primero, cuando aplico la operación inversa voy a neutralizar. A veces nos gusta escribir esto con un tachecito, pero no es que se vaya, es que aquí me da un 1. Si yo pongo este entre este, me da un 1. Lo voy a quitar porque no quiero que se acostumbren a hacer esto. Y aquí, por ejemplo, me da un 0. No siempre me da lo mismo, de hecho.
Pero bueno, esa es una manera de ponerla. Por último, vamos a ver qué pasa cuando tenemos potencias y raíces. Partamos del ejemplo de que tengo 3, no estoy escribiendo en negro, 3 al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo me deshago de este exponente? ¿Cuál es la operación inversa de elevar un número al cuadrado? Justamente sacarle la raíz cuadrada. Y entonces vamos a ver qué pasa cuando yo a un número que estoy elevando al cuadrado le saco la raíz cuadrada. Acuérdense que la raíz siempre se escribe así, pero cuando no le pones nada en esta parte es la cuadrada. Si ya es cúbica o lo que sea, ya tienes que empezar a poner más. Bueno. Y la raíz cuadrada, vamos a ver, entonces voy a escribir aquí, tengo la raíz cuadrada, voy a hacer primero lo que está dentro de la casita, digamos, 3 al cuadrado. Primero voy a elevar 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. Y si ustedes quieren usar su calculadora, verán que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Y de nuevo estamos recuperando el número original. Y de nuevo parecería que estos se cancelan. Lo que hacen es neutralizarse, ¿ok? Lo mismo pasa si empezamos por el otro lado. Es decir, si yo parto de tener, por ejemplo, un número con raíz cúbica. Supongamos que yo tengo originalmente una raíz cúbica de 8. Aquí está lo que les estaba diciendo. Cuando es la raíz cúbica, si le pongo un 3, si no le pongo nada, es la raíz cuadrada. Ahora, ¿cómo le hago para neutralizar una raíz cúbica? ¿Cuál es su operación inversa? Su operación inversa es la radicación, es decir, elevar esto al cubo o a la tercera potencia. Y vamos a ver qué pasa con esto. Les invito a que hagan esta cuenta en la calculadora. La raíz cúbica de 8 es 2. Esto es lo que sale. ¿Y cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Esto es igual a 8. Y de nuevo hemos recuperado lo que teníamos originalmente. Entonces, la moraleja de la historia es que no importa la operación que tú utilices, cuando aplicas una operación inversa, utilizando siempre el mismo número, si sumas 5, restas 5. Si divides entre 3, entonces multiplicas por 3. Si estás sacando la raíz cúbica, entonces elevas al cubo. Cuando aplicas sucesivamente dos operaciones inversas, lo que haces es neutralizar. Entonces lo vamos a escribir aquí abajo de la siguiente manera. Cuando aplicas sucesivamente, quiere decir una tras otra. Sucesivamente. Dos operaciones inversas. Las neutralizas. Es decir, te quedas como estabas o con lo que tenías originalmente. Esto es muy importante y lo vamos a usar cuando entremos a la parte de álgebra. Si tienen dudas, por favor, pregunten.